Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de las redes sociales en esta transmisión. Es un gusto para la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional y la Vicerrectoría de Investigación darles la más cordial bienvenida a una actividad más en el marco del encuentro La Afrodescendencia en el Bicentenario, prácticas y saberes ancestrales, el cual forma parte de la agenda que hemos venido realizando esta semana de eventos de la 23ª, el 23º Festival Flores de la Diáspora Africana. La tarde de hoy tenemos el gusto de presentarles a la Master Grace Kelly Bent, quien está a cargo de la conferencia que tenemos en este momento, Medicina Ancestral Afrodescendiente. A continuación, me permitiré presentar un poco la semblanza de la Master Grace Kelly Bent y de su amplia trayectoria. Grace Oliva Kelly Bent es psicóloga con maestría en terapia pastoral y maestría en VIH-Sida, ¿verdad? En contexto multicultural. Fue docente en el Colegio Bravo de Bluefield. También trabajó como asesora de la Comisión de Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual y docente en la Escuela de Enfermería de Bilwi. En la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, participó en las primeras sesiones de reuniones organizativas de la misma casa de estudios en 1993 y desde entonces ha estado en la vida universitaria participando como docente y como fundadora y coordinadora del Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunal. Además, es fundadora y coordinadora de la Comisión Afro de la región de Bluefield. Es un gusto y un placer para nosotros presentarles a la señora Kelly Bent. Adelante con su presentación y la escuchamos con total atención. Bienvenida. Gracias. Good evening. Buenas tardes. Reciban todos y todas cordiales saludos caribeños desde Bluefields, Nicaragua, el corazón de Centroamérica. Como trabajadora de Huracán, agradecemos la organización de la Universidad de Costa Rica que nos invitó a participar en esta actividad. Entre las tareas que realizamos desde Huracán está el acompañamiento de los médicos tradicionales y también la investigación. Todos los trabajos que hacemos están enmarcados en la articulación de la medicina tradicional ancestral con la medicina occidental y la promoción de la salud integral e intercultural, con el objetivo de visibilizar los aportes ancestrales de afrodescendientes en la promoción del cuidado de la salud individual y colectiva. Mediante la medicina tradicional, esta conferencia, también el conversatorio, englobará una breve reseña histórica de la medicina tradicional desde una perspectiva afro, ancestral, algunos mecanismos de transmisión de este conocimiento de una generación a otra, al igual que el abordaje con que se articula con la medicina occidental ante la pandemia del COVID y algunas de las secuelas. La canción de Bob Marley, llamado Cornerstone, reza: la piedra que el constructor rechazó siempre será la piedra angular de la cabeza. En la costa caribe nicaragüense, hogar de afrodescendientes, quienes han experimentado diversas acciones discriminatorias, trucos
programados para deshumanizarlos y despojarnos de nuestra identidad. Y entre ellas podríamos decir que la medicina tradicional ha sido una. Siempre ha sido satanizada, ofendida, discriminada, con la intención principal de suprimir la cosmovisión de esta comunidad afrodescendiente. Las experiencias vividas pueden ser muy inciertas para una población que cuando toma un vistazo hacia atrás ven pocos rastros de nuestras huellas ancestrales en el camino. De acuerdo a Van Wyk, encontramos de que por centenares de años, la historia oral ha sido la única fuente de conocimiento de los saberes ancestrales, de esos saberes en donde las tradiciones afrodescendientes son transferidos por los padres, los abuelos, a sus hijos y nietos. Es decir, los afrodescendientes no contamos con archivos sistematizados sobre las prácticas de la medicina tradicional. Esta declaración es una proyección de la misma situación que vivimos ahora los garífunas, creoles, negros o afrodescendientes en la costa caribe de Nicaragua. Hasta la fecha, la mayor parte del conocimiento compartido dentro de la familia afro está en la historia oral. Aún con la globalización, la invasión de la tecnología, nuestras comunidades negras no gozan de una información sistematizada. De acuerdo a la ley de la medicina tradicional ancestral en Nicaragua, que por cierto contamos con una linda ley, los factores ancestrales de generaciones de población que interactúa con otros sistemas, especialmente europeos y africanos. El conjunto de conocimientos, cantos y rituales que poseen las comunidades también forma parte del sistema de la medicina tradicional ancestral. La ley 759 de Nicaragua también menciona que los curanderos, terapeutas tradicionales, agentes de la medicina tradicional o especialistas en conocimientos tradicionales son de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que brindamos algunos servicios para prevenir las enfermedades, curar o mantener la salud individual, colectiva y comunitaria, enmarcado en sus prácticas y conocimientos en la cosmovisión del sistema de salud tradicional. Por otro lado, la ley 759 también menciona que la espiritualidad también es un componente fundamental en la medicina tradicional. Es una fuerza o un poder latente que existe en el universo independientemente de los seres humanos, quienes a su vez están bajo la influencia de su presencia general. Esta fuerza carece de propiedades inherentes positivas o negativas, buenas o malas. Y también podemos ver de que los curanderos tradicionales cumplen con roles políticos, sociales en las comunidades, incluida la adivinancia, la curación de enfermedades físicas, emocionales y espirituales. También ellos son responsables de dirigir ritos
de nacimiento, de muerte, en búsqueda de ganados perdidos, la protección de guerreros, la lucha contra brujerías, la narración oral de la historia, la cosmología y los mitos de la vida. Los curanderos o médicos tradicionales afrodescendientes tienden a confesar que su rol es holístico, con especialidad que está orientado a la armonización de la vida con la naturaleza. Estos seres, agentes de la salud tradicional, asumen roles divinos, entre comillas, y basan su intervención en la restitución del equilibrio con ceremonias, con ritos y plantas medicinales. Las y los sanadores son clasificados de acuerdo a su especialidad. Entre ellos podemos mencionar los baby doctors, que son médicos tradicionales con especialidad en niños. Los midwives o las midwives, que son las comadronas o parteras. Bush healer, que son los médicos tradicionales generales. Bone fixer, que son los sobadores. Espirituales, tenemos algunos que son guías, pero en esencia todos y todas hacen uso de plantas, de hierbas, de objetos minerales, de animales y de oraciones en su proceso de sanación. Por lo general, estas prácticas son de personas no estudiadas y, como se dijo anteriormente, son conocimientos transmitidos de una generación a otra mediante cuentos y las historias orales. El año pasado, desde el Instituto de Medicina Tradicional, hicimos una pequeña investigación con la metodología del CRISAC. CRISAC es una metodología propia de Huracán y algunos pueblos indígenas, donde hablamos del cultivo, la crianza de sabidurías y conocimientos. En esta ocasión, el estudio que hicimos era en búsqueda de los mecanismos de la transmisión de los saberes ancestrales en las comunidades afrodescendientes, específicamente sobre la medicina tradicional. En el sistema de la medicina tradicional, los curanderos negros afrodescendientes suelen formarse por la observación, los experimentos o la experimentación y prácticas de aquellas historias recuperadas de los antepasados. Cuando ellos hablan sobre los mecanismos de su oficio, ellos dicen que la medicina tradicional son conocimientos que uno no tiene que ser estudiado, es decir, que no poseen una educación formal para poder ejercer este noble trabajo. Entonces, ellos lo que hacen es describen, explican en términos generales la interacción social y interactúan con la base de la creencia de que la religión invade todos los aspectos de la existencia humana. Algunos curanderos afrodescendientes afirmaron haber aprendido a través de las experiencias personales, es decir, como pacientes fueron tratados por médicos tradicionales y que ellos se adueñaron de esa experiencia y comenzaron a practicarlo. Por otro lado, otros dicen que se convierten en practicantes tradicionales
a través de llamadas espirituales. Por lo tanto, sus diagnósticos y los tratamientos que ellos garantizan a sus pacientes son a través de un poder sobrenatural. El acompañamiento al médico tradicional también es otra forma en que las personas han aprendido estos conocimientos y habilidades, ya que son transmitidos de una manera informal de parte de un pariente cercano o algún vecino cercano, donde él o ella acompaña a estas personas de experiencia en los procesos de sanación y curación. El sueño. El sueño es otra forma en que el negro, el afrodescendiente, confirma haber recibido ese don de ejercer la sanación haciendo uso de plantas y de hierbas medicinales. Ellos aseguran de que el familiar sueña con un ser, un ancestro que murió hace muchos años, quien le orienta o le dicta qué hay que hacer, dónde hay que ir a recoger las hojas o las plantas o las hierbas y así compartirlo con el ser de la familia que está enfermo y tiende a ser curado esa persona. En la historia afrodescendiente de la costa caribe nicaragüense, también hemos encontrado casos donde la persona es electrocutada por el rayo y queda en trance por semanas y cuando despiertan, inician esta noble y curiosa misión. Es decir, comienzan a sanar. A estas personas les llamamos las profetas. Claro, también hay casos en que el practicante es enseñado de una manera formal, como un oficio donde a lo largo de un periodo él o ella paga a un tutor médico tradicional que le enseñe. De esta manera, esta persona va aprendiendo del adulto mayor y él o ella se convierte después de muchos años en médico tradicional. Unas cuantas personas afirmaron que ellos aprendieron desde su niñez, siendo responsables de acompañar a las abuelas, las personas o adultos mayores en acarear las plantas. A veces aún en esa temprana edad son orientadas a hacer algunas tareas, como es recoger las plantas, lavarlas y prepararlas para la cocción. Cuando tratamos de ver un poco cómo esta enseñanza y esta práctica tradicional ha fortalecido y ha sido beneficiado o ha beneficiado a muchos en la comunidad, encontramos de que por muchos años la historia relata de que no teníamos un centro de atención occidental. Por lo tanto, nuestros ancestros vivieron en base a estas experiencias. El año pasado, con la invasión de este virus mortal para muchos, el COVID, desde el Instituto de Medicina Tradicional decidimos coordinar con el sistema de salud, haciendo uso de nuestra ley 759, de nuestro modelo de salud regional, que también nos permite articular los conocimientos ancestrales con los conocimientos occidentales o científicos para enfrentar el COVID. Entonces lo que hicimos era
en febrero del año pasado era indagar un poco sobre los síntomas de esta infección, encontrando cuáles eran estos síntomas. Invitamos a los médicos tradicionales a compartir sus experiencias desde donde él o ella practicaba ante estos síntomas, para que así pudiéramos nosotros identificar aquellas plantas que ellos utilizan ante síntomas que son parecidos a los del COVID. Claro, en ese entonces no podríamos decir que eran síntomas del COVID, sino que estamos buscando aquellos síntomas tratados por muchos años que son parecidos a los que hoy presentaba o en ese entonces presentaban las personas quienes padecían del COVID. En ese entonces se hizo un listado de estos nombres. El Instituto de Medicina Tradicional de Bluefields, de Huracán, tiene un huerto medicinal que nosotros llamamos nuestra farmacia viva. Entonces entramos allí, hicimos una pequeña investigación en sitio para así entender y saber con cuáles plantas contábamos. Encontramos casi todas las plantas que mencionaron nuestros médicos tradicionales. Invitamos después a otros médicos tradicionales quienes nos reafirmaron en base a sus experiencias casi el mismo listado de medicamentos. Por lo tanto, tanto el sistema de salud como el Instituto de Medicina Tradicional de Huracán decidimos que íbamos a promover esta información entre algunos de la comunidad universitaria y la comunidad de Bluefields. Lo hicimos solamente para entender después de que fueron utilizados en las casas, aún en el hospital, para así atender a las personas infectadas por el COVID-19. Entre eso había medicamentos que se utilizaban para calmar la fiebre, para ayudar en las dificultades respiratorias y también para ayudar a las personas a relajarse en cuanto a su estrés emocional. Nosotros desde Huracán no contamos con laboratorios, entonces no hacemos esas pruebas de laboratorio. Más sin embargo, lo que hacemos es acompañar a la comunidad y hacemos saber que no hay que dejar llevar con solamente una práctica oriental o una práctica tradicional, sino que es la combinación, porque encontramos que no había ningún problema en la combinación del mismo. Entre algunos estudios realizados también en Huracán, la enfermera del Instituto de Medicina Tradicional de Huracán, junto con otras compañeras, encontraron de que casi todas las personas afrodescendientes quienes fueron infectadas con el COVID hicieron uso de la medicina tradicional, sintiendo ser beneficiadas por el mismo. También ellos encontraron en sus estudios que los afrodescendientes, aún ante el COVID, mantuvieron un estado de vida armonioso con su naturaleza. Hicieron uso de ellas y también lograron mantener la solidaridad. Es decir, retomaron algunas prácticas ancestrales que eran no abandonar a su paciente, por más infeccioso que es o contagioso que podría ser esta infección. Ellas se prepararon para atenderlos y
una de las cosas que hacían era el baño, el bath, que se dice en criolla acá, que era preparar hojas de sinnúmero de plantas que bañaban a las personas enfermas, y el método y la médica tradicional también lo utilizaban para prevenir la infección en su sistema. Otra cosa que ellas encontraron en su estudio es que las plantas medicinales han sido el principal recurso para los afrodescendientes ante el COVID. Y están convencidas de que no fueron inventos que no estaban probando, sino que estaban retomando las prácticas ancestrales que ya estaba no escrito, pero ya estaba dicho de una entre las generaciones existentes. Aunque se juró que aunque la espiritualidad es un tema no muy abordado, no abordado frecuentemente entre los afrodescendientes, sí se reconoció que era practicado diariamente entre los habitantes y sus médicos tradicionales. Entonces, el proceso de sanación no hubiera sido posible sin la práctica de la espiritualidad. Tanto los negros como los garífonas creen que existe un ser superior llamado Dios y que ellos vieron en él la capacidad de ser fortalecido espiritualmente y continuar trabajando con sus pacientes en medio de la adversidad. Los pueblos afrodescendientes encontraron que en este estudio se encontró que entre los pueblos afrodescendientes también hay una creencia en que la misma naturaleza te orienta hacia dónde hay que ir para ser atendido y ser curado. En el contexto del COVID, la población afrodescendiente ha tomado como práctica recuperar todas las orientaciones ancestrales, como es el cuidado del cuerpo, siguiendo las orientaciones de los médicos occidentales, pero también que fueron retomados de la Biblia, que es el lavado de manos, el taparse la boca antes de estornudar o al estornudar, el quedarse distanciado de los seres queridos que están infectados o que no están infectados y no los querés infectar. Todas esas prácticas se retomó, pero no solamente de la parte occidental, sino que también hicieron referencia a lo que reza la Biblia del cristiano. En Huracán, nosotras y nosotros seguimos utilizando un modelo de educación intercultural, donde se aplica también el modelo de la medicina intercultural, donde se da la articulación de estas dos grandes sistemas de salud, lo tradicional y lo occidental. Nosotros creemos que todas y todos hemos de cuidarnos, hemos de protegernos y somos responsables de la vida de la otra persona, que es lo esencial en la medicina tradicional del afrodescendiente. Para concluir esta parte, creo que es importante hacer saber que los afrodescendientes quedamos siempre
expuesta a las prácticas tradicionales y somos responsables para vivir en armonía con esta naturaleza que Dios nos ha dado. Hemos de hacer uso de estos recursos de una manera consciente de que nuestras futuras generaciones van a necesitar de ellas, tanto las plantas como las orientaciones, el mecanismo del uso y también cómo hacer de esta generación y las otras una comunidad solidaria, una comunidad donde el cuidado y la protección es individual, pero también colectiva. Se visibilizó que los médicos tradicionales enfrentaron esta pandemia con serenidad, con seguridad y con esa certeza de que sus conocimientos deben ser traducidos en la práctica cotidiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara Master Grace Kelly, que nos ha compartido una plática, una conferencia bellísima sobre los saberes ancestrales afrodescendientes, ¿verdad? Nos comenta que ha sido tradicionalmente una medicina marginalizada, ¿verdad? Desde la noción moderna de los estados tradicionales y desde la medicina científica, ¿verdad? Se trata de una medicina que ha sido heredada desde la oralidad, de generación en generación, y por lo cual la información no ha sido, digamos, propiamente sistematizada. La importancia para esta medicina tradicional afrodescendiente de los elementos de la espiritualidad, ¿verdad? Los cuales son trascendentales para la constitución de una salud plena. También nos comenta sobre el valor que tienen los médicos tradicionales, y se trata de un valor que es también político y cultural, ¿verdad? No solamente en términos de salud, sino también como una propuesta político-cultural. Nos platica sobre el trabajo que ha desarrollado el Instituto de Medicina Tradicional Huracán, ¿verdad? Sobre sus iniciativas respecto a la crianza de sabidurías y conocimientos, donde se ha analizado que el aprendizaje y la formación de los médicos tradicionales es desde un llamamiento espiritual, en ocasiones sobrenatural, y donde las plantas medicinales tienen un valor importantísimo, ¿verdad? Tanto así como la comunicación con los ancestros y también el desarrollo paulatino, ¿verdad? En trabajo coordinado con otros médicos para heredar el aprendizaje. En el periodo de la pandemia, doña Grace nos platica sobre la importancia que tuvieron los médicos tradicionales al promover las plantas medicinales que permitían atender los síntomas relativos al COVID, y, ¿verdad? En sus estudios, Huracán encontró que un gran número de personas utilizó estos recursos de medicina ancestral, así como acciones solidarias para acompañar a las personas enfermas en esta situación de pandemia que ha enfrentado la humanidad. También nos hace referencia a la importancia de utilizar tanto la medicina tradicional ancestral como la medicina clínica, que no son excluyentes, y resalta la importancia de la relación de los pueblos afrodescendientes en su espiritualidad con Dios y con la naturaleza. Se trata, la propuesta de Huracán, de un modelo de educación intercultural, nos dice ella, donde es trascendental el cuidado conjunto y mutuo como una práctica de bienestar, y que debe ser heredada, ¿verdad? Estos saberes deben ser heredados, así como lo han venido haciendo de generación en generación. Así que ha sido un espacio pequeñito, pero sumamente enriquecedor, sumamente sanador también, debemos decirlo. Agradecerle muchísimo a Master Grace Kelly, y en este momento no atendemos preguntas y comentarios, sino que vamos seguidamente con el conversatorio que tenemos a continuación. Muchas gracias.